hablar de un tema que creo que es muy importante y se llama rompiendo maldiciones generacionales. Creo que es importante conocer lo que la Biblia dice en esta área. Y oro para que te lo pueda enseñar de una manera balanceada, sin extremo. Que el Espíritu Santo me ayude a verdaderamente comunicarte la palabra de Dios. Hace unos años, unos ladrones se metieron en mi apartamento y me robaron la computadora y me robaron dinero y cosas de valor. ¿Y sabes por qué pudieron meterse? Porque entraron en un punto de acceso. Yo tenía una pequeña ventana en mi cocina que estaba vulnerable. Y ellos rompieron el vidrio y se metieron como 3 o 4 de ellos. Me dejaron el apartamento que parecía que un huracán había pasado por allí. ¿Por qué pudieron entrar? Porque encontraron un punto de acceso. Yo ya eliminé ese punto. Porque cambié la ventana, el vidrio, a un vidrio de impacto y encima de eso le puse sensores de alarma que si alguien me toca el vidrio se dispara enseguida. Pensemos en el mundo espiritual o en el mundo natural donde hay puertas. Si la puerta está cerrada, nada ni nadie puede entrar ni salir a menos que alguien abra la puerta. En el mundo espiritual, si una puerta está cerrada, nada ni nadie puede entrar ni salir. Y mira, esto incluye a Jesús también. Esto incluye al Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios te dice que Él toca tu puerta. Y si tú la abres, Él entra y se sienta a cenar contigo. Entonces yo oro que tú le abras la puerta y lo dejes entrar. Porque cuando Jesús entra a tu vida, todo cambia para bien. Gloria a Dios. Pero si tú la cierras la puerta, Él no entra. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Él no te obliga a nada. Él no se impone. Él no te fuerza. Él te llama. Y si tú respondes, Él entra. Pero si tú no respondes, Él te deja ir. Entonces en el mundo espiritual es a través de puertas. Hay puertas buenas que tú tienes que abrirle al Espíritu Santo. ¿Y cómo le abro las puertas al Espíritu Santo, pastora? Se la abres a través de la fe, a través de la obediencia, no a través de la perfección. Escúchame bien. No esperes ser perfecto o perfecta para venir a Cristo. Cristo no está buscando hombres perfectos. Cristo no está buscando mujeres perfectas. Cristo está buscando hombres y mujeres ordinarios como tú y yo para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Él solamente quiere tu fe. Él solamente quiere que tú le creas lo que Él te dice. Y cuando tú haces eso, tú le abres la puerta. Pero hay puertas malas también en el mundo espiritual. Hay puertas que tú le puedes abrir al reino de Satanás. Y esto permite de que ellos entren a tu vida a hacer daño. Entonces tú necesitas abrirle la puerta a Jesús para que entre a tu vida. Pero hay puertas que tú necesitas cerrar en el nombre de Jesús, para que los demonios no puedan entrar a hacerte daño a ti y a tu familia. Ahora fíjate, si el enemigo entra y me hace vivir algo que no tiene que ver con el reino de Dios, lo más probable es que yo o alguien antes que yo le abrió la puerta y le dio entrada a esa obra de oscuridad. Algunas veces la incidencia es inmediata, pero a veces puede tomar más tiempo, aunque en el momento parezca que nada va a pasar. ¿Por qué? Porque la puerta quedó abierta y tiene que ser cerrada con la sangre de Jesús. Dios te quiere libre. ¿Tú me puedes decir amén?
¿Libre de qué, pastora? Libre de enfermedad, libre de pobreza, libre de depresión, libre de miedo, libre del pecado. Cristo te quiere hacer libre. Ahora, una parte importante para poder caminar en esta libertad es que entendamos que los demonios ganan acceso cuando abrimos puertas que le permitimos entrar. Y hoy vamos a ver una de esas puertas. Se llama maldiciones generacionales. Y vamos a ver con la palabra de Dios qué es lo que son maldiciones generacionales. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6. Porque la Biblia nos enseña que la iniquidad se pasa de generación en generación, no el pecado. Tú no eres responsable por las acciones de tu padre o de tus antepasados. Lo que se pasa, la Biblia enseña, es iniquidad. Digan conmigo, iniquidad. Esos capítulo 20, versículo 4 al 6. Dice la Biblia, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad. En otras versiones de la Biblia dice iniquidad, que visito la iniquidad. Lo que Dios visita es la iniquidad, no el pecado. Quiero que entendamos esto bien claro. Es la iniquidad lo que se pasa de generación a generación, no el pecado. Vamos a ver en un momento la diferencia de los padres sobre los hijos hasta la ¿qué? Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, la iniquidad se pasa hasta los nietos y los bisnietos. ¿Correcto? De los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mira la gracia de Dios. Dale gloria a Dios por eso. La iniquidad se pasa a la tercera y la cuarta generación, pero la gracia de Dios, la misericordia, la fe, la bendición se pasa de millares a millares, a millares, a millares. En otras palabras, la fe no tiene límite, pero la iniquidad sí la tiene. Ahora, cuando tú vas al doctor, ellos te piden que tú llenes un cuestionario. ¿Te has dado cuenta? Y en ese cuestionario, ellos te preguntan si tus padres, tu madre o tus abuelos tenían ciertas enfermedades, como el cáncer, como la diabetes, problemas del corazón. Porque está comprobado médicamente que hay enfermedades que se transmiten genéticamente de los padres a los hijos. Y lo mismo pasa, hermanos, en el mundo espiritual. Si alguien abrió una puerta al reino de tinieblas a través de una iniquidad, la Biblia nos enseña que eso se transmite al árbol genealógico. Tus generaciones anteriores te pueden dejar vulnerable al ataque al mundo de tinieblas hoy. Quiero traer un balance en esto. No le estoy faltando respeto a nuestros padres. Yo amo a mi mamá y a mi papá. Ya mi papá se me fue para el cielo. Pero yo amo a mi mamá y a mi papá con la vida. Le doy gracias a Dios por ellos. Tenemos que amar y respetar a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque también nos enseñaron cosas muy lindas. Pero si queremos ser libres en Cristo, ¿tú quieres ser libre en Jesús? Entonces debemos aceptar algo que es un hecho, que es una realidad. Que nuestros padres, nuestros abuelos, tenían una naturaleza pecaminosa. Y que hubo áreas en sus vidas que estaban abiertas al mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie perfecto. ¿Tú quieres encontrar a alguien perfecto? Solamente Jesucristo.
Tú no eres perfecto, tú no eres perfecta, ni yo tampoco. Yo tengo 20,000 errores que todos los días me tengo que arrepentir. Ahora, la iniquidad no es la acción. La iniquidad no es el pecado. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es una tendencia en el carácter de una persona a inclinarse a cierto comportamiento pecaminoso. Tu error no te descualifica de que Dios te use. Por eso se libre en esta mañana de toda condenación y religión. Cuando tú lees la Biblia y tú estudias los personajes de la Biblia, grandes hombres y mujeres que Dios usó como David para hacer grandes cosas, te das cuenta de que eran hombres y mujeres ordinarios que cometieron 20,000 errores, pero siguieron confiando en Dios y Dios los usó. Amén. Y ves a David. ¿Cuál era la debilidad de David? La inmoralidad sexual. Estuve hablando de esto mucho el jueves. Vean el video del jueves, a mí en mi canal de YouTube. Porque el pecado de estos últimos días es la inmoralidad sexual. Ese es el arma más poderosa que el enemigo está usando en contra de esta generación y en contra de hombres y mujeres, incluso dentro de la iglesia. Y David tenía una debilidad, una iniquidad con la lujuria sexual. ¿Qué quiere decir que tenía una iniquidad? Quiere decir que en el carácter de David había una área que era bien vulnerable a caer en pecado sexual. Todos nosotros tenemos esas áreas. La área tuya no es la área mía, pero todos en nuestro carácter tenemos una área donde tenemos debilidad y somos propensos a caer en algo que no es del agrado de Dios. Y esas áreas tú tienes que reconocerlas. Esas áreas tú tienes que admitirlas. Esas áreas tú tienes que traerlas delante de la presencia de Dios y orar por ellas. Yo quiero traer en esta iglesia una cultura de honestidad, una cultura de transparencia, porque Cristo no viene por los sanos, Cristo viene por los enfermos. Y David tuvo esta debilidad. Debilidad y moralidad sexual. Ahora vemos cómo esa iniquidad pasó a su hijo Salomón. Si tú estudias la Biblia, dice la Biblia que Salomón, su hijo, tuvo cientos de mujeres. Es más, era un bárbaro, porque tenía 700 esposas. Y tú te estás quejando que no puedes con la tuya. Pues Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. David también tuvo una hija que se llamaba Tamar. Y su medio hermano Amnón la violó porque también tenía lujuria sexual. ¿De dónde vino? La heredó del padre. La iniquidad. Él tenía una pasión desenfrenada. Y David, vemos cómo pasó su iniquidad a sus hijos Salomón y Amnón. Pero la buena noticia esta mañana es que si tú estás en Jesucristo, si tú has entregado tu vida y tu corazón a Cristo Jesús, te dice la palabra de Dios que tú has nacido de nuevo, que tú eres una nueva criatura en Cristo y que todas las cosas viejas pasadas. Hoy Jesucristo te quiere hacer libre de toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Todo lo que ha venido atando a tu familia, tú no te lo tienes que pasar a tus hijos. Tú no se lo tienes que pasar a tus nietos. Tú di conmigo hoy, hasta aquí llegó esta iniquidad. Hoy se rompe esta maldición en el nombre poderoso de Jesús. Y mis hijos, mis nietos y mis generaciones futuras no van a tener esta iniquidad en el nombre de Jesús. Lo mismo que la iniquidad se pasa de generación en generación. También quiero darte una buena noticia. La fe también se pasa de generación en generación. El papel de los padres y de las madres
es transmitirle su fe a sus hijos. Escúchame, papá, escúchame, mamá. Aunque tú no le dejes un chavo y 1 kilo prieto de herencia a tus hijos, si les dejaste la fe, ya delante de Dios eres un ganador y eres una ganadora. Pero si le estás dejando millones a tus hijos en el banco y les enseñaste a servir el pecado, les enseñaste a seguir el mundo, nunca le hablaste de Jesús, nunca compartiste la palabra de Dios con ellos. Aunque le dejes millones, aunque le dejes una casa de 7 cuartos, aunque le dejes un título universitario de una universidad famosa, delante de Dios, fallaste. Porque tus hijos es un regalo que Dios te dio. Lo más lindo que le puede dar Dios a un esposo, a una esposa, es el poder tener hijos, ya sean naturales o espirituales. Porque la paternidad y la maternidad, estuve hablando de esto la semana pasada, va mucho más allá de concebir un bebito naturalmente y parirlo. La verdadera maternidad, el verdadero paternidad empieza después que el niño o la niña nace. El amor, la protección, la crianza, el ejemplo, el hogar que tú le proveas a tus hijos, eso determina delante de Dios si verdaderamente eres un padre o una madre. Y el papel de los padres y de las madres es de transmitirle su fe a sus hijos, quienes a la misma vez le transmitirán su fe a sus hijos, quienes a la misma vez le transmitirán sus fe a sus hijos. Y así la fe puede prosperar de generación en generación. Mira, te voy a decir una cosa. Esta juventud está mal. Esta juventud está perdida. En las escuelas, lo que le están enseñando a los niños es doctrina de demonios. Como mamá, como papá, siempre revisa la asignación que tu maestra le da a tus hijos. Siempre revisa los libros que tus niños están leyendo en la escuela. Ve a las reuniones de la escuela para que tú sepas lo que le están enseñando. Porque en las escuelas se ha metido el enemigo para romperle la identidad a nuestros hijos y a nuestras hijas. Esta generación está mal. Y tú sabes de quién es la culpa. Y no quiero sonar con condenación, pero quiero decir la verdad. La culpa viene del hogar. Porque estamos en una generación que se está criando en hogares rotos, donde se crían sin el amor de un padre, sin el amor de una madre, donde le enseñan a amar al mundo y no a Jesucristo. Y por eso esta generación está como está. Porque mira, la Biblia está llena de ejemplos de cómo la fe de los padres puede pasar de generación en generación. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Ahí vemos un ejemplo de esto en la Biblia. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Quiero que subrayes eso en la Biblia. La fe que no fingida, que hay en ti. Hablando de Timoteo. Timoteo era un pastor joven que Pablo mentoreó y pasó a ser un poderoso líder en la iglesia primitiva. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En la abuela Loida. Abuela, tú puedes cambiar el destino de tu familia. Abuelo, tú puedes cambiar el destino de tu familia. Habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos un ejemplo en la Biblia de tantos, cómo la fe pasó a 3 generaciones.
Primero Loida la abuela, después Eunice la madre y ahora Timoteo el hijo. Ahora quiero preguntarles algo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Qué tipo de fe tenía Loida y Eunice? Porque la Biblia dice que era una fe no fingida. No es todo tipo de fe que tú le vas a pasar a tus generaciones. La fe que tus hijos, que tus nietos y tus generaciones futuras van a seguir de ti es la fe no fingida. Los niños. Yo trabajé con niños por muchos años. Y déjame decirte una cosa. Esos niñitos que tú tienes en tu casa tienen antena de televisión. Los niños son mucho más inteligentes que lo que tú y yo creemos. Los niños pueden detectar muy rápidamente la fe que no es sincera. Cuando los hijos ven a los padres y a los líderes de la iglesia, porque los pastores estamos en esto también, nosotros somos padres y madres espirituales. Así que lo que les estoy predicando a ustedes me lo tengo que aplicar yo también. Cuando ven a padres y líderes de la iglesia que el domingo hablan la Biblia, pero el resto de la semana no caminan como cristianos, ¿por qué quieren ellos recibir ese tipo de fe? ¿Por qué tus hijos quieren venir a la iglesia el domingo cuando te ven a ti maltratando a tu mujer de lunes a sábado? ¿Por qué tus hijos quieren venir a la iglesia, mujer, cuando te ven a ti faltándole respeto a tu esposo de lunes a sábado? Los niños nunca van a seguir una fe fingida. ¿Podemos recibir esto? Como líderes de la iglesia, debemos demostrar una fe sincera a las próximas generaciones. Como padres, como madres naturales y espirituales, debemos vivir durante la semana lo que le dijimos amén el domingo a la iglesia. Una fe sincera atrae a tus hijos. Una fe sincera se pasa de generación en generación. Pero una fe fingida, una fe hipócrita, aleja a tus hijos del Señor. Nosotros todas las semanas salimos a evangelizar. Salimos a diferentes áreas a llevar la palabra de Dios, invitar personas a la iglesia. Tú no tienes idea el número de personas con las cuales yo he hablado y me dicen, yo amo a Jesús, yo creo en la palabra de Dios. Pastora, yo no sé si usted es igual. Yo no me ofendo, a mí que me digan hasta botija verde, a mí no me importa. Yo no sé si usted es igual, pero yo no quiero ir a la iglesia porque yo no creo en ningún cristiano. Porque vi a tal y tal robándose dinero. Porque tuve tal pastor y el pastor terminó dejando a la esposa para irse con una mujer de la iglesia. ¿Por qué? Porque una fe fingida tú no se la pasas a tus hijos. La fe no fingida es la que se pasa de generación en generación. Ahora quiero decirte algo para no dejarte en la religión. Cuando yo te hablo de fe fingida, yo no te hablo que tú pretendas ser perfecto delante de tus hijos. Yo no te hablo de que tú pretendas ser perfecta delante de tus hijos. Cuando yo te digo a ti como pastora que yo tengo una responsabilidad de darles a ustedes una fe no fingida, yo no te voy a decir a ti que yo soy perfecta y nunca voy a cometer errores. La fe no fingida habla también de humildad. Habla también de honestidad, de transparencia. Tú no tienes que pretender ser un hombre o una mujer a tus hijos que no eres. La fe no fingida también habla de tú ser honesto, honesta con tus hijos. Y cuando cometas un error, te humilles, lo admitas y le pidas perdón a Dios y a ellos. La fe no fingida de los pastores no es que un pastor pretende ser perfecto.
Mira, yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo vivo para Cristo. Yo vivo ahora para cumplir el llamado de Dios en pastorear esta iglesia. Pero me voy a parar yo aquí y decirte a ti que yo soy perfecta. Me voy a parar yo a ti y decirte a ti que yo nunca cometo errores. Te voy a prometer yo a ti que nunca te voy a hacer quizás fallar en algo. No, pero sí te digo algo. Si algún día te fallo, yo no voy a tener ningún problema en admitir mi error, en ir a ti y pedirte perdón. Porque la fe no es hipocresía. La fe no es perfección. La fe no es pretender ser alguien quien tú no eres. La fe no es cubrir tus errores porque tú como ser humano tienes errores. La fe es humildad. La fe es arrepentimiento. La fe es que cuando tú cometes un error y el Espíritu Santo te lo dice, tú vas a esa persona, aunque sea tu hijo o tu hija, y tú le digas, perdón mi amor, porque el otro día viniste de la escuela y me trajiste una F de la maestra y yo te metí 4 gritos en vez de hablarte con paz. Perdón mi amor, porque el otro día yo me molesté con mi jefe y me oíste delante de tu mamá hablando mal de tu jefe y la Biblia dice que eso es pecado. Perdóname hijo, perdóname hija, porque cometí el error. ¿Y sabes qué? Tus hijos te van a admirar por eso. El pueblo de Dios admira a hombres y mujeres de Dios que son humildes, que son honestos y son transparentes delante de su pueblo. Entonces la fe fingida, no es perfección. No es que tú pretendas ser alguien quien tú no eres delante de tu familia. La fe no fingida es honestidad, es humildad, es arrepentimiento, es reconocer tu error delante de Dios y delante de aquellos a los cuales tú le hiciste daño. ¿Estamos entendiendo esto? Mira, si hay algo que separa a los jóvenes de la iglesia, es cuando ven un pastor que se la cree santito. De estos pastores que hay por ahí, que se la creen santitos, santitas. Que ellos nunca admiten que cometen un error. Que se pasan hablando de cuánto oran, de cuánto ayunan, de cuánto sirven a Dios. Aquí no hay nadie perfecto. Aquí es por la misericordia de Dios que servimos a Cristo. Es por su Espíritu Santo que podemos ser hacedores de la palabra de Dios. Yo les he dicho a ustedes que en esta iglesia yo quiero crear un ambiente de amor. Yo quiero crear un ambiente de comunicación sana. Un ambiente de edificación, un ambiente de que cuando tú falles y cometas un error, tú sientas amor, tú sientas libertad, tú sientas misericordia en la casa de Dios para poder venir y decir, tengo este problema, necesito ayuda, oren por mí y pídanle a Dios que me ayude. Yo oro para que tú y yo verdaderamente seamos la familia de Dios en la tierra. Porque aquí estamos para personas que todavía no han llegado. Estamos para hombres y mujeres que afuera están bregando con el alcohol, con la droga, con la pornografía, con la inmoralidad sexual, con el homosexualismo. Y yo oro para que aquí encuentren el amor de Jesucristo, para que aquí encuentren la misericordia de Jesucristo y puedan ser sanos y libres y restaurados por la verdad de la Biblia y el poder del Espíritu Santo a través de ti y de mí. La religión Cristo la odia, para que lo sepa. Si hay algo que Cristo odia es lo religioso. Te voy a decir algo. Cristo tiene más paciencia con una prostituta que con un religioso. Ahí lo va a ver en la Biblia. Cristo tiene más paciencia con un ladrón que con un religioso. ¿Sabes por qué? Porque los religiosos se creen que se la saben todas. Los religiosos se creen que son mejores que todos y siempre miran por debajo a los demás, sobre todo los demás que tienen debilidad. Y con eso Jesús dice, yo no quiero nada con esos. En una iglesia llena de fariseos y de religiosos no estoy. Pero en una iglesia donde hay hombres y mujeres ordinarios como tú y yo,
que reconocemos que somos débiles, que reconocemos que necesitamos su gracia, que reconocemos que no somos merecedores de nada, pero que es por gracia que nos bendice y nos perdona. Ese es el lugar donde Cristo dice, ahí voy, ahí entro, ahí levanto y ahí bendigo, gloria a Dios. Vamos a terminar. La iniquidad se rompe al romper tú el cordón umbilical. Mira esto que tremendo. La misma llave que abrió la puerta es la llave que la cierra. Acepta eso en tu corazón. Déjame repetirlo. La misma llave que abrió la puerta es la llave que la cierra. Dios le dijo a los israelitas en Ezequiel capítulo 16 versículo 4 que la razón que seguían pecando era porque el día que naciste no fue cortado tu ombligo. No fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Mira, por un tiempo piensa en cuando una mujer, cuando una madre está concibiendo un bebito y tiene a su bebito dentro de su pancita. En el tiempo que el bebito está dentro del vientre, del útero de la madre, es el cordón umbilical quien alimenta al bebé de esa mamá y lo mantiene con vida y le permite crecer y desarrollarse. Ese cordón umbilical es extremadamente importante durante la concepción y el crecimiento y el desarrollo de un bebé en el vientre de una mamá. Ahora, a la vez que ese bebito nace, si los médicos no cortan ese cordón umbilical que un día le dio vida, entonces ese cordón umbilical le trae muerte al bebito. Es importante que a la vez que el bebito se desarrolla y nace, el cordón umbilical se rompa para que el niño pueda vivir y pueda desarrollar. Como discípulos de Jesucristo, que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, tenemos que permitir que esta transición ocurra. Como creyentes de Jesucristo, que hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, ya tú no te puedes alimentar de la cultura de tu familia. Ya tú no te puedes alimentar de lo que cree, de lo que dice y lo que hizo tu papá, tu mamá, tu abuelita y tu bisabuela. Ahora que tú has nacido de nuevo, tenemos que cortar el cordón umbilical. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame. Ahora que hemos nacido de nuevo, ya tú no te puedes alimentar más de lo que te enseñaron tus padres terrenales. Ya tú no te puedes alimentar más de lo que te enseñó tu cultura. Ahora que tú has nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, tú debes alimentarte del alimento sólido de la palabra de Dios. Mira que me encanta a mí la cultura. Yo soy cubana, criada en Puerto Rico. Aquí habemos colombianos, habemos puertorriqueños, habemos cubanos, habemos venezolanos. Pero fíjate, si tú eres un hombre de Dios y tú eres una mujer de Dios, la ciudadanía tuya no es americana. La ciudadanía tuya ya no es Colombia, ya no es Cuba, ya no es Venezuela. Si tú eres un hombre, una mujer que ha entregado su vida y su corazón a Cristo, tú eres ciudadano, tú eres ciudadana de un reino que no es de esta tierra y es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Tenemos que renunciar a todo lo que nuestros padres, nuestra cultura, nuestros abuelos nos enseñaron y no se alinea a la palabra de Dios. Porque la llave que abre la puerta es la misma llave que la cierra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Con esto vamos a terminar. Dice que el fundamento de Dios está firme
teniendo este sello. Conoce al Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Y mira lo que te dice la Biblia. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, para romper las maldiciones generacionales, no basta solamente reconocer el pecado. El pecado es la acción, pero la raíz que da el fruto es la iniquidad. Entonces no es suficiente reconocer el pecado y pedir perdón. La Biblia te dice, apártate de lo que fomenta ese pecado. Rompe la iniquidad que vino a ti a través de tus antepasados. Hay que ir al carácter, hermanos. Todo pecado tiene una raíz. Y el raíz del pecado es la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Una área débil de tu carácter que aprendiste de tus padres, de tus abuelos y tus antepasados. Yo lo he visto en muchas familias. Yo conocí una familia que el hombre estuvo casado 25 años. Venían constantemente a consejería. Porque desde los 6 meses de casarse, el hombre vivía en adulterio con su esposa. Y cuando empecé a conocer la familia, me di cuenta que el padre fue un adúltero toda su vida. El abuelo fue un adúltero toda su vida. El hermano fue un adúltero toda su vida. ¿Qué pasó ahí? Una iniquidad. Que pasaron de generación a generación. Pero Cristo vino a hacerte libre de toda iniquidad. Aunque tus padres han vivido en pobreza toda su vida, tú no tienes que vivir en pobreza hoy. Aunque tus padres hayan sido unos alcohólicos, tú no tienes que estar atado al alcoholismo hoy. Aunque tu padre haya sido un ladrón y haya sido un adúltero, tú no tienes que vivir en inmoralidad sexual hoy. Porque Cristo vino a hacernos libres de toda maldición generacional. De toda maldición generacional. Analiza tu familia. Todos tenemos un pasado. Yo no estoy aquí para condenarte, yo estoy en esto también. Yo me convertí a la edad de 31 años. Cuando yo vine a Cristo, yo traía 20,000 basura y 20,000 equipaje malo. Todos tenemos un pasado. Todos. Y cuando venimos a Jesucristo, venimos con muchas puertas abiertas de maldiciones generacionales que vienen de generación en generación. Pero hoy tú puedes romper el ciclo aquí. ¿Cómo? Arrepintiéndote y entregando tu vida y tu corazón a Jesucristo. Dios le dijo a su pueblo en Levíticos capítulo 26, versículo 40, confesarán sus iniquidades y la iniquidad de sus padres. Y entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Dios te quiere libre. Ahora es importante que tú mires tu árbol genealógico. Esto es entre tú y Dios. Tú no se lo tienes que decir a nadie. Ahora sí, como esposos quieren sentarse y hacer esto, sería muy bueno para ustedes y su familia. Siéntense y mira a tu familia. Y mira a ver si tú puedes reconocer patrones en tu familia. Mira a ver si hay un patrón de alcoholismo. Mira a ver si hay un patrón de violencia. Una iniquidad que se pasa de generación en generación es violencia doméstica. Casi siempre cuando un esposo abusa a su esposa. Y es verdad que hay esposas que abusan a esposos también, porque las hay. Pero las estadísticas enseñan que la mayoría de los casos es el esposo abusando a la esposa. Casi siempre en esa familia hay una iniquidad de violencia que se pasó de los padres a los hijos y a los nietos. Busca patrones de adulterio. Busca patrones de mal manejo
de dinero. Mira si puedes identificar en tu familia, yendo atrás a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos si puedes, patrones en tu familia que tú puedes identificar, que se pasó de los padres a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Escribe estas áreas y llévalas en oración y pídele a Cristo que rompa el patrón en ti. Vamos a pararnos por unos minutos. Esto no es para condenarte, escúchame. No quiero que te sientas condenado, condenada. Esto no es para faltarle el respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos y nuestros antepasados. La familia es muy linda. Tenemos que amar y honrar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Tenemos que cuidarlos, comunicarnos con ellos. Yo no te estoy enseñando esto para faltarle respeto a tus antepasados. Yo te estoy enseñando esto porque la Biblia lo habla. Lo hemos visto en las Escrituras. Y te lo estoy enseñando porque Cristo te quiere hacer libre. Porque Cristo quiere bendecir tu hogar, quiere bendecir tu familia. Porque Cristo tiene bendiciones para ti, para tus hijos. Y es importante que tú conozcas la verdad para que seas libre. Di conmigo ahí. Señor, rompe en mí toda maldición generacional que vino a mí a través de mis padres, mis abuelos y mis antepasados. Hazme libre en el nombre de Jesús. Que esta iniquidad se rompa hoy en el nombre de Jesús. Y que de hoy en adelante, como padre, como madre, como abuelos, como líderes espirituales, le pasemos a nuestras generaciones no maldición, sino un legado de fe. Que yo le pase mi fe a mis hijos, y mis hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.